El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, y tal como nos las transmitieron los que las vivieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios pensé escribírtelo por orden para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas, todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías. Lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en el Evangelio de San Lucas, hoy, San Lucas le escribe a su amigo Teófilo, inicia diciendo que Jesús, después de ser tentado, empieza a predicar y a ser conocido por todos y admirado por todos, porque empieza a predicar el reino de los cielos. Ese reino de los cielos que inició Jesús predicando hace 2000 años y que continúa la iglesia predicando hasta el día de hoy. Ese reino de los cielos que ustedes saben qué es, ¿no? El reino de los cielos es Dios mismo. Ese Dios quiere constantemente, en todo momento, salvar al ser humano, salvar al hombre. Miren, Dios divino, Dios es inmenso, Dios es maravilloso, y eso todos lo sabemos porque estamos aquí. Y es divino, pero también no hay nadie más humano que Dios. No hay nadie más humano, es decir, no hay nadie que pueda entender mejor al ser humano, que pueda entenderte mejor que Dios mismo. Es tanto así que nos lo muestra a través de Jesucristo. Él mismo se hace hombre. Juan Pablo II nos lo decía, San Juan Pablo II nos lo decía, Jesucristo, Dios mismo, Dios hecho hombre, le muestra al hombre el verdadero hombre. ¿Sí? Por eso no hay nadie más humano, no hay nadie que pueda entender más nuestra realidad que Dios. Y por eso estamos hoy aquí, porque nosotros sabemos que Dios, sin tener necesidad de nosotros, nos ha convocado a todos,
buenos y malos, santos y pecadores, hombres y mujeres, niños y jóvenes, bonitos y feitos, gorditos y flaquitos, para simplificarlo más. A todos Dios nos ha convocado porque a todos Dios nos ama. Y nos ama tanto que ha hecho de nosotros su cuerpo místico. Es increíble, es impresionante. Nos ama tanto que ha hecho de nosotros la iglesia que nosotros profesamos y a la cual estamos, que estamos viviendo y nutriendo nuestra fe, la ha hecho su cuerpo místico. Y Él es su cabeza. Y en ese cuerpo encontramos diferentes miembros, ¿no? Diferentes, todos tan particulares, todos tan distintos, todos tan diferentes, ¿sí? Que muchas veces se hace difícil entender esa diferencia. Y es más, muchas veces se hace difícil amar esa diferencia, eso que es distinto, ¿sí? Imagínense si nosotros no estuviéramos sostenidos por la gracia de Dios, si nosotros no tuviéramos a Dios por cabeza, hace mucho tiempo estaríamos mutilados, ¿sí? Mutilados. ¿Por qué? Porque es una tendencia muy nuestra, ¿no? Muy humana nuestra, saber que, como dicen por ahí, ¿no? Lo que estorba, pues, hay que ¿qué? Hay que quitarlo, ¿sí? Lo que estorba, ¿no? Y lo más impresionante de todo es que a Dios nada le estorba, ¿sí? Nada le estorba, nada. Pero nosotros muchas veces tenemos ese atrevimiento de quitar lo que nos estorba, ¿sí? Lo que nos conviene. Y nos dice la segunda lectura, ¿no? Que somos parte de un cuerpo, que cada cuerpo es distinto y que cada parte de ese cuerpo Dios la ama. Pero, ¿cómo nosotros no vamos a amar lo que Dios ama? Y eso sucede muchas veces. Eso sucede muchas veces. Ese es un primer punto. ¿Cómo no amar lo que Dios ama? ¿Cómo despreciar lo que Dios no desprecia? ¿Cómo rechazar lo que Dios no rechaza? Y sin embargo, muchas veces teniendo la oportunidad de poder vivir a plenitud la voluntad del Señor y poder testimoniar y mostrar la presencia del Señor, perdemos la oportunidad. ¿Por qué? Por nuestro bendito orgullo. Esto me hace pensar, ¿sí? Hola, ¿sí? Bueno, me dicen si no escuchan. ¿Sí escuchan bien? Bueno. Esto me hace pensar una vez que me encontraba yo con una niña, ¿no? Y estaba haciendo sus tareas bien juiciosa, bien seria. Y le dije, ¿te puedo ayudar en algo? No, yo lo puedo hacer sola, tranquilo, ¿sí? Pero mira, de pronto estás haciéndolo mal. ¿Qué te acabé de decir? No necesito tu ayuda. Entonces, está bien. ¿Saben cuántos años tenía? 7 años. Yo decía, increíble, ¿no? Un ser tan chiquitico de 7 años no necesitaba de la ayuda de un adulto. ¿Sí? Y eso nos puede pasar muchas veces a nosotros, ¿no? Muchas veces se nos sale ese niño que cree que tiene su verdad, ¿no? Muchas veces se nos sale ese niño que cree, considera que no necesita del otro, ¿no es cierto? Y muchas veces nos pasa lo que les pasa a muchos en sus casas, ¿no? Lo que les pasa a muchos lo que le pasa a muchos en sus realidades, ¿no? ¿Sí? Normalmente en la casa siempre hay alguien que dice, aquí se hace lo que yo diga. No, pero espérese, no es que no es así, no me conteste, ¿no? A uno le decían así, ¿no? Pero es que no le estoy diciendo eso, le estoy diciendo que no me conteste.
Aquí se hace lo que yo diga. Nos cerramos tanto de pronto a esa diferencia, a ese entender que esa diferencia es una riqueza. Es una riqueza, y entonces nos cerramos tanto que despreciamos o corremos el riesgo de despreciar lo que Dios no desprecia. A ninguno. Uno no puede, una persona que es inteligente, socialmente hablando, emocionalmente hablando, sabe escuchar, sabe acoger y sabe entender y sobre todo tener la conciencia de que solo no puede. Solo no puede. Miren, esta es la primera conciencia que nosotros tenemos que sacar de aquí en este día, de que solos no vamos a poder. Muchos, sí, claro, si bien es cierto, tienen capacidades y muchas veces esas capacidades las reducimos a una palabra: yo soy inteligente, yo tengo la razón, ¿no? Pero realmente la verdadera inteligencia es aquella sabiduría que nos concede el Señor para reconocernos muchas veces necesitados, para reconocernos muchas veces que nosotros no solamente, ¿no?, somos víctimas, sino que también muchas veces hacemos daño, para reconocer con sabiduría que muchas veces estamos caídos, estamos en pecado, y para reconocer de que necesitamos siempre de la misericordia, ¿de quién? De Dios, de Dios, de Dios. No siempre, queridos hermanos, cuando se pierde, no siempre cuando se pierde, significa que usted fracasó. Muchas veces usted gana perdiendo, y eso que lo digan los maridos. Muchas veces usted gana perdiendo. ¿Sí o no, Dieguito? ¿Sí o no? Uno muchas veces, cuando deja de un lado su yo caprichoso y su aparente capacidad para reconocer que necesita del otro, termina uno ganando, y ganando en abundancia, ¿sí? Ganando de una forma impresionante. Hasta le cocinan el plato favorito. Pero cuando uno se cierra, no hay nada que hacer. Tengamos la conciencia, queridos hermanos, de que Dios a todos nos ama, pero que también hay algo concreto que Él nos pide, que nosotros podamos también amar a los otros. ¿Sí? Hay mucha gente que viene y que se acerca: yo amo a Dios, ¿sí? Y yo lo amo con todo mi corazón, ¿no? Como una religiosa, la monjita, ¿no? Espero que no haya ninguna monjita aquí en este día. Pero que se acercaba donde el padre y le decía: Padre, yo amo a Dios con todo mi corazón y con toda mi alma. Y mejor dicho, feliz y contenta la monjita. Y un día, como al año, se la encuentra el padre. Resulta que la monjita había dejado el convento y le pregunta: pero hermanita, ¿qué le pasó? No, ¿qué le pasó? ¿No decía usted que amaba a Dios? Pues sí, yo amo al Señor, pero tenía problemas ahí con las cuñaditas. A esas otras viejas no me las aguantaba, entonces prefiero mejor servir al Señor solita. Y hay gente que le pasa así: yo le sirvo al Señor y prefiero servirle al Señor solito o solita, pero yo a esa gente no me la aguanto, ¿sí? Tanto así que termina la misa y salgo corriendo porque no quiero ver a nadie. Hay muchos que somos tal vez así, corremos ese riesgo. No quiero ver a nadie, ni que nadie me diga, ni que nadie me hable, ni quiero tampoco orarle a nadie. Entonces vivimos una fe, claro, muy buena. Una fe buena, ¿por qué? Porque amamos todos a Dios y a todos Dios queremos servirle con todo nuestro corazón. Pero no es una fe santa, porque queremos huir a lo que el Señor nos pide hacer concretamente, y es amar al prójimo como a sí mismo, ¿no es cierto? Amar al prójimo como a sí mismo. Muchos podemos tener ese riesgo de tenerle miedo a los demás, de tenerle miedo. Muchos podemos sentir ese amor del Señor y saber que amamos a Dios, pero no sentirnos parte de un cuerpo,
no sentirnos miembros de una familia. ¿Sí? Y de hecho en las familias, a veces en las familias sucede eso, que siempre hay uno, siempre hay un bendito, siempre hay uno que es allá el punto aparte, siempre hay uno que está allá encerrado, siempre hay uno que no habla, que no dice, que prefiere estar allá en su computador, o allá en su música, o allá en su mundo, y que es muy difícil tener acceso a él, siempre hay uno, pero hay que ir también, no solamente en la búsqueda, no solamente en su búsqueda, sino también luchar por la salvación de esa persona. Miren, ustedes sí conocen la historia de Caín y Abel, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Caín, ¿qué? Caín mató a Abel, ¿no es cierto? Y a nosotros nos indigna cuando escuchamos de pronto, o nos choca cuando escuchamos una idea de que un hermano mata a otro hermano, ¿no es cierto? Y eso muchas veces pasa. Un hermano que no se entiende con otro hermano, muchas veces eso pasa. Y es doloroso y es duro y nos mueve y nos conmueve. Y cuando uno escucha esas historias, uno dice impresionante, ¿no? Y entonces nos quedamos de pronto condenando a ese Caín que mató a su hermano y que no entendíamos, que se dejó llevar por su envidia y mató a su hermano. Y ese Caín que se va y se aleja y que tal vez en este momento nosotros ni nos importa ni nos interesa qué pasó con ese bendito, qué pasó con él, no nos interesa. Pero tal vez hoy la cuestión en estos tiempos, espero que me lo sepan entender, porque no voy a cambiar las Sagradas Escrituras, pero que me lo sepan entender. Muchas veces lloramos a Abel, pero también muchas veces nos hace falta ir en busca, con un corazón misericordioso, de ese Caín. ¿Dónde está Caín? ¿Dónde está? Y ese Caín puede ser su marido, no lo sé, tal vez, bueno, aquí no pasa, ¿no? Puede ser su mujer o puede ser su hermano, puede ser su vecino, ese Caín que tal vez está necesitando que ya no lo juzguen más, que ya no lo señalen más. Yo ya les enseñé la técnica de la mano, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Sí? Ah, bueno. ¿Les enseñé la técnica de la mano? Sí. Bueno, sépalo muy bien, que cuando usted tenga la tentación, que de hecho ninguno de nosotros se supone que no tiene la autoridad de juzgar, cuando usted tenga la tentación de señalar, acuérdese de la posición de la mano. Normalmente cuando usted señala, ¿cómo hace? Háganlo. ¿Cómo hacen? ¿Sí les había enseñado? ¿Sí se acuerdan? Bueno, rápidamente, acuérdese, usted señala y acuérdese, mire la mano, mire mi mano, mire, usted señala y mire estos 3 dedos, ¿a quién señalan? Mientras uno señala al otro, hay 3 condenándolo a usted. Una traducción más sencilla y bíblica y evangélica: no miren la paja en el ojo ajeno cuando en el suyo hay una gran viga. Eso lo sabemos, pero muchas veces nos olvidamos, ¿no? Muchas veces lo olvidamos. Entonces no hay que perder de vista, hermanos, que así como Dios nos ama, que así como Dios en las Sagradas Escrituras nos muestra que su misión fue venir a liberar a los cautivos, es decir, a liberarnos a cada uno de nosotros también, al experimentar esa liberación, estamos siendo llamados a no guardarnos esa experiencia de amor para nosotros mismos, a no vivir una fe en la soledad. Aquel que vive amando a Dios en su soledad y que disfruta estando en su soledad, no significa que no sea malo estar solo, pero hay mucha gente que disfruta amar a Dios solito y no complicarse la vida con los demás. Cuando Dios nos recuerda que Él nos ama, nos ha libertado, nos ha amado, pero que hacemos parte de un cuerpo, del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia,
Usted no se le pueden pasar sus días sin irse, sin siquiera decirle que pase un buen domingo a su hermano. Normalmente cuando llegamos aquí a la iglesia nos damos la bendición y saludamos al Señor con nuestra oración, pero se nos olvida saludar a nuestro prójimo, a nuestro próximo, a nuestro hermano, ¿sí? A aquel que está ahí al lado suyo. Aunque le huela feo, no importa. Allí está su hermano, allí está él. Entonces, queridos hermanos, pidamos esa gracia hoy. No vivamos nuestra fe de una forma egoísta, sino aquel que ha recibido un tesoro, pues aquel que ha recibido ese tesoro, compártalo. No sean tacaños, no hay nada más terrible que andar con un tacaño. ¿Usted se ha ido a comer con un tacaño? ¿Se han ido a comer? Bueno, ojalá no vayan a comer conmigo, porque les toca pagar a ustedes. No porque sea tacaño, no, mentiras. Pidámosle esa gracia al Señor, de que en verdad nosotros seamos generosos, no solamente con Él, sino que seamos generosos con el que está a nuestro lado. Recuerden que tenemos que ser luz, ¿en dónde? En la oscuridad, luz en nuestra casa. Esta es nuestra casa. Es que es muy triste, a uno muchas veces le pasa y es que usted sale de la casa y a usted le dicen, tan chévere su marido, tan simpático que es, tan buena gente que se ve, tan querido que es él, todos los días nos saluda, y la esposa a veces, hay esposas que dicen, ¿y a usted la saluda? ¿Sí? Y eso puede pasar, o viceversa, ¿no? Y tan chévere que es, y tan bueno que es, pero allá afuera, pero adentro, ¿sí? ¿Adentro qué? Entonces, usted puede ser muy amigo allá afuera, usted puede ser una gran persona allá afuera, pero realmente, querido hermano, Dios y nosotros lo necesitamos a usted, que sea amigo aquí adentro, que sea cercano aquí adentro, que así sea.